Hola, hace unos días pasó al Oriente Eterno un buen amigo y hermano. Fue el día final del año, cuando la totalidad o casi la totalidad de nosotros nos preparamos para recibir un año nuevo. Lo hizo a muchos kilómetros y no pude asistir a su despedida. Ambos compartimos muchos años la misma logia y siempre tuvo una gran originalidad en sus planchas. El recuerdo de este hermano y al mismo tiempo la densidad y la buena armonía de sus planchas me han decidido a presentar este vídeo. El título del mismo es Masonería, el lado oscuro de la sombra. La plancha se basa o tiene el argumento de Carl Jung. Este gran hombre tuvo en sus estudios, en sus teorías, un argumento muy importante que aún está vigente y seguirá vigente por los años, psicológicamente hablando. Se trata de la sombra. Ahora no vamos a entrar en este tema, abordar el trabajo de Jung. Sencillamente le doy recuerdo porque el amigo fallecido, el hermano fallecido, nos hizo una plancha a este respecto, asociando la sombra de Jung con la masonería. Y francamente nos sorprendió. No tengo a mano la plancha, pero sí los argumentos que hizo, porque fueron tan concluyentes que todos los que tuvimos la suerte de escucharlo recibimos este impacto y al mismo tiempo creo que te queda grabado. Y posteriormente permite el poder hacer un recuerdo al respecto. Jung nos decía, leo, la sombra es una parte de la psique inconsciente que contiene todos los aspectos de nuestra personalidad que hemos reprimido, negado o rechazado. Estos aspectos pueden incluir impulsos, deseos, emociones, recuerdos que nos parecen inaceptables o vergonzosos. Entonces, la plancha consistía en arguir, en compaginar que de alguna manera la masonería globalmente entraba dentro de los conceptos en que la idea psicológica de la sombra de Jung podía tener. Porque decía que la masonería en realidad era un enlace perfecto al respecto de poder sanar, si se puede decir así, los aspectos negativos y oscuros de la sombra. Que en realidad decía que la existencia de la sombra en la naturaleza humana hacía que los masones también reconocían en su vida profana anterior al ser iniciados en que habían aspectos oscuros de su vida, porque no se trataban con la intensidad en que era preciso tomarse la vida y que uno se la toma cuando somos iniciales. La masonería, decía, ofrece un proceso para integrar la sombra, porque en realidad sus rituales nos ayudaban o nos ayudan a explorar la sombra nuestra, el perfil no correcto nuestro y nos ayudan a arreglarlo, a perfeccionarlo, a suavizarlo. Y entonces mantenía que los principios, en realidad, de la lucha contra el ego, la ambición personal, la incultura, eran los aliados profundos de la lucha contra la sombra en psicología, porque eran los efectos nocivos de la sombra. Y en cambio, en masonería, estas cosas, es decir, la lucha contra el ego, la ambición personal y demás factores parecidos, afines, son lo que ayudan a los iniciados, a los recién iniciados, a los masones,
en su lucha. Por lo tanto, él veía una serie de coincidencias. Después, él mantenía que si en psicología el tratamiento consistía, por ejemplo, en reflexionar sobre aspectos oscuros de la personalidad de la persona que iba a la terapia, en realidad en masonería hay el concepto singular del conócete a ti mismo, del Gnoste de Ipsum. Después mantenía que si en psicología se miraba de estudiar los aspectos negativos, las pulsiones a veces que podían ser incluso violentas de la persona, pues en masonería existía el término pasar la paleta, el reflexionar, en fin, que era muy parecido. Después él arguía también que en algunos momentos la terapia que se podía hacer para luchar con este tema de la sombra del individuo consistía en estar o acudir a grupos terapéuticos, ¿no?, de la personalidad. Y esto precisamente él lo asociaba de alguna manera, evidentemente de una manera etérea y distanciada y con el contexto necesario, con las logias masónicas. Y después incluso hablaba sobre la necesidad del individuo que en el tema psicológico necesita ayuda, apoyo, pues hablaba sobre la figura del primer y segundo vigilante en el inicio de la vida masónica. Entonces, todas estas cosas, en realidad, bien explicadas como estaba en su plancha, nos hicieron reflexionar. Jung decía que la sombra es una parte oculta de nuestra personalidad que rechazamos o de la cual no estamos conscientes. Entonces él también asociaba esto a la necesidad de, cuando no estábamos en masonería, que esta necesidad nos obligó o nos llevó a la puerta, a llamar a la puerta de la francmasonería. El ir a buscar el ser iniciados. Después decía que terapéuticamente, al enfrentar las emociones que cada uno de nosotros tiene o que una persona que necesita ayuda terapéutica tiene, se enfrenta a ellas, le condiciona y al mismo tiempo le ayuda a mejorar. Esto es lo que le ocurre al masón, que una vez llegado a la masonería se enfrenta con la vida pasada, con aquella vida que dejó aparte, que ya pasó y que evidentemente ve cómo es el mejor equilibrio que ha podido hacer en beneficios al optar por la masonería, al optar por ser iniciado. Y de la autorreflexión y la autoexploración eran una serie de materias terapéuticas para la persona que acudía al profesional, y esta autoexploración y esta autorreflexión existen en masonería. También hablaba de que el profesional dictara una serie de terapia para la persona que acudía a su despacho, y que consistía en técnicas de escritura reflexiva. Y él esta escritura reflexiva la sometía a la condición y a la expresión de las planchas masónicas, que en realidad no era otra cosa que con un ánimo introspectivo escribir sin censura y crear un ambiente en su interior bueno y beneficioso. Esto él, ya digo, hacía la transpolación en las planchas masónicas. Entonces, él hablaba también de que había que estimular, digámoslo así, el viaje individual, pero siempre sabiendo que la colectividad, la confrontación con la colectividad le sería beneficiosa. Y evidentemente aquí también él asociaba el trabajo personal de cada uno de los masones, cada uno de los iniciados en masonería, pero también la necesidad del trabajo en logia y los beneficios de esta unión. Y después decía que al traer la luz a la sombra colectiva,
no solo se creaban sociedades más justas y equitativas, sino también se permitía un espacio para que floreciera la individualidad, el talento y la creatividad que serían lenitivos para la persona que buscaba la terapéutica. Todo eso, evidentemente, nos lleva a esta especie de concatenación, a esta especie de transpolación que nos quería llevar su plancha. El recuerdo de este hermano me hace pensar en unos versos de Benedetti que nos dice que de jóvenes la muerte para nosotros lisa y llanamente no existe. Después, como muchachos, no es más que una palabra. Ya como maduros, como gente maduros, en la madurez, de alguna manera es la muerte de los otros. Y cuando ya llegamos a una edad, de veteranía en la vida, por decir algo, él llamaba veteranía, miramos de rozar y esquivar esta muerte. Por lo tanto, esto es interesante cuando recordamos a una persona que ha pasado al Oriente Eterno y nos acordamos, por ejemplo, que Montaigne, muy afectado por la muerte de un gran amigo, nos decía o nos dejó escrito que en realidad filosofar es un poco el arte de prepararse para morir. En fin, quizá podríamos pensar de que Benedetti, con sus palabras, con sus versos, con su prosa, nos acerca un poco y nos da la reflexión sobre la muerte y que, a cada uno inexorablemente le tiene que llegar. Yo, si me vais a permitir, este hermano, sin duda alguna, llegó al Everest, es decir, a la cima, y tuvo poco tiempo para disfrutar de sus vistas. Pero recuerdo de él en estos momentos en que nos ha dejado, que sí me hace pensar en esta reflexión que hoy he pensado que traeros a vosotros en este vídeo alrededor del título del vídeo, ¿no? Masonería, el lado oscuro de la sombra. Me gustaría que me dejarais abajo vuestras reflexiones al respecto y no olvidéis que todo está por hacer y todo es posible. Muchas gracias.